Bueno, imagínate esta escena. Es el año 57 después de Cristo, más o menos. Estamos en una casa en la ruidosa ciudad de Corinto. Ajá, un lugar bastante caótico en esa época. Exacto, súper caótico. Y hay un hombre caminando de un lado a otro. Está dictando palabras febrilmente. Y hay un escriba, un tipo llamado Tercio, que está ahí tratando de seguirle el ritmo, trazando las letras sobre un pergamino que pues era bastante frágil. Me lo imagino sudando, tratando de no perder ni una sola palabra. Totalmente. Y ese documento terminaría convirtiéndose en, digamos, el tratado teológico más denso, profundo y transformador de toda la historia cristiana. A menudo la gente lo conoce como el Evangelio según Pablo. Así es, una obra maestra absoluta. Y hoy, nuestra misión en esta inmersión profunda es desempacar este texto monumental en su totalidad. Vamos a hacer un análisis exhaustivo de una enorme pila de fuentes. Tenemos análisis teológicos, contextos históricos y unos desgloses meticulosos del texto original para entender la carta de Pablo a los romanos de principio a fin. O sea, versículo por versículo, casi casi. Exacto. Y yo estoy fascinado porque, a ver, aunque es un texto antiquísimo, aborda problemas que son sorprendentemente modernos. O sea, cosas como la sobrecarga de divisiones ideológicas y la necesidad humana de encontrar una base común. Es súper relevante para quienes nos escuchan hoy. Claro, es que lo que a veces se pierde de vista con este texto, y que nuestras fuentes destacan constantemente, es que esto no nació como un ejercicio académico en una torre de marfil. Pablo escribe esta carta para abordar un problema urgente y real. Un problema de carne y hueso. Exactamente. No podemos entender la brillantez de su argumento lógico si no entendemos primero el caos social al que iba dirigido. Totalmente de acuerdo. Las fuentes históricas nos muestran que esto no fue escrito en el vacío, sino que cayó en un verdadero caldero de tensiones culturales. Estamos hablando de la Iglesia en Roma, la capital indiscutible del imperio. El centro del mundo en ese momento. Sí, el centro de todo. Y dentro de esa comunidad específica, había una fricción muy aguda entre dos grupos. Por un lado, los cristianos de origen judío, y por el otro, los cristianos de origen gentil, o sea, personas con trasfondos griegos o romanos. Y esa fricción tenía un origen político muy concreto, ¿eh? Años antes de que se escribiera esta carta, el emperador romano Claudio había emitido un edicto, básicamente expulsando a todos los judíos de Roma debido a unos disturbios continuos que había en la ciudad. Así que, de la noche a la mañana, los creyentes judíos tuvieron que abandonar sus hogares, sus negocios y la comunidad que ellos mismos habían ayudado a fundar. ¡Qué locura! O sea, lo que significa que la iglesia en Roma, durante años, quedó conformada exclusivamente por gentiles. Solamente gentiles, sí. Personas que, no tenían las tradiciones judías, no seguían las leyes dietéticas, no guardaban el sábado de la misma manera. Básicamente desarrollaron una cultura eclesiástica completamente nueva, adaptada a su propia identidad romana. Claro. Y ahora avancemos unos años en la historia. Claudio muere, llega el nuevo emperador, que es Nerón, y él revoca el edicto. Y a los judíos de repente se les permite regresar a la capital. ¡Wow! Imagínate el choque cultural en ese momento. Fue brutal. Estos cristianos judíos regresan a sus antiguas casas y comunidades esperando encontrar la iglesia que dejaron. No, una que respetaba profundamente la ley de Moisés. Ajá. Y en su lugar se topan con una comunidad mayoritariamente gentil que come carne de cerdo y que no ve ninguna necesidad de seguir esas antiguas tradiciones. Exacto. Nuestras fuentes nos dicen que la tensión era insostenible. Unos se sentían superiores por su nueva libertad y los otros, pues, por su herencia histórica y moral. Estaban a punto de dividirse por completo. Y en medio de todo este polvorín llega Pablo, que además él planeaba usar Roma como una base de apoyo para una futura misión hacia España. Así que tenía que encontrar la manera de unificarlos sí o sí. Tenía que apagar ese incendio. Y su estrategia para lograrlo es asombrosa, la verdad. Él decide nivelar el terreno de juego demostrando que, ambos grupos están equivocados. Comienza su argumento con un diagnóstico que es demoledor. Establece que absolutamente toda la humanidad, sin excepción alguna, es culpable de rebelión contra lo divino. Y el desarrollo de este argumento es súper metódico. Primero, el texto apunta a los gentiles.
Pablo argumenta que ellos rechazaron a Dios a pesar de tener evidencia de su existencia a través de la creación misma. O sea, solo con mirar a su alrededor. Exacto. Según él, al observar el universo, el poder del Creador es tan evidente que los deja sin excusa. Pero en lugar de honrar esa revelación, prefirieron adorar a la creación misma, cayendo de lleno en la idolatría. Y aquí es donde las cosas se ponen un poco oscuras en el texto, porque Pablo dice que Dios, como una especie de juicio pasivo, digamos, los entregó a sus propios deseos. Los dejó a su suerte. Claro, no es que Dios los empujara a hacer el mal, sino que simplemente los dejó cosechar las consecuencias naturales de su independencia, y eso resultó en una degradación moral profunda y en una sociedad llena de injusticia. Yo me imagino a los lectores judíos de la carta asintiendo con la cabeza, pensando: claro que sí, esos romanos paganos son terribles. Totalmente estarían aplaudiendo en esa parte, pero justo en ese momento de autocomplacencia, Pablo da un giro discursivo que es magistral. Se vuelve hacia los judíos y les dice, en esencia, ustedes no están en una posición mejor. Muy tremendo golpe. Sí, el texto argumenta que, aunque los judíos tenían la inmensa ventaja de poseer la ley de Moisés, fracasaron estrepitosamente en cumplirla. Pablo expone la hipocresía de juzgar la moralidad de otros mientras se cometen las mismas faltas en secreto. O sea, destruye por completo la idea de que la herencia étnica o religiosa te da un pase libre. Pablo es súper radical aquí. Dice que la verdadera identidad del pueblo de Dios no es un asunto exterior o físico, como la circuncisión tradicional, sino que es una cuestión del corazón. ¿Una transformación interna? Exacto. Y esto me hace pensar en una analogía que nos puede ayudar a visualizar esta igualación universal de culpabilidad que plantea el texto. Pensemos que toda la humanidad viaja en un inmenso barco, un transatlántico, que choca y comienza a hundirse en medio del océano. Me gusta esa imagen. A ver. Bueno, no importa si viajas en la primera clase, vistiendo ropa de gala y siguiendo todas las reglas estrictas de etiqueta, que eso representaría a los judíos confiando en la ley. O si estás en la cubierta inferior haciendo lo que te place sin reglas, que serían los gentiles. El agua gélida está entrando para todos por igual. El estatus no importa cuando el barco se hunde. Todos necesitan desesperadamente el mismo bote salvavidas. Esa imagen captura perfectamente la conclusión a la que llega Pablo al final de esta primera sección de la carta. Su diagnóstico culmina en una de las frases más famosas del documento, que dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El agua nos llega al cuello a todos. A todos, exacto. Al presentar esto, Pablo desmantela sistemáticamente cualquier intento de autojustificación, ya sea por moralidad secular, por filosofía o por esa herencia religiosa ancestral que mencionábamos. Pero a ver, espera. Si toda la humanidad está en el mismo barco hundiéndose sin remedio, ¿cómo ocurre el rescate según este texto? Porque pasar de un diagnóstico de condena total a una solución viable parece un salto inmenso, ¿no? Lo es un salto gigantesco. Y para explicar ese rescate, Pablo introduce lo que él llama la justificación, que es un concepto que necesitamos desmenuzar con cuidado porque revolucionó el pensamiento de la época. Porque frecuentemente escuchamos esa palabra, justificación, y suena como un término técnico de filosofía o de religión, pero en realidad es un lenguaje de abogados, ¿verdad? Precisamente. No se trata de un proceso mediante el cual alguien de repente se vuelve moralmente intachable en su comportamiento diario. Es un término legal sacado de los tribunales de la antigüedad. Como cuando el juez toma una decisión. Exacto. Significa que el juez golpea el mazo y te declara no culpable, otorgándote un estatus de rectitud ante la ley. Pablo argumenta que esta justificación es un acto de pura gracia de Dios, recibida mediante la fe, y que está fundamentada en el sacrificio de Jesucristo, quien, según el texto, pagó el precio completo de esa culpa humana. Y aquí es donde nuestras fuentes históricas añaden un detalle que, de verdad cambia por completo cómo leemos esto. O sea, hoy en día decimos la palabra gracia y pensamos simplemente en un favor amable, pero en la Roma del siglo I, la idea de un regalo completamente libre y sin condiciones era algo casi impensable. Sí, no existía en su vocabulario cultural, digamos. Claro, porque imperaba el sistema social de patrón y cliente. Un sistema muy, muy rígido. Si alguien de mayor estatus social, que era el patrón, te daba un regalo, un préstamo o un favor,
tú, como cliente, entrabas en una deuda de lealtad y servicio de por vida. El regalo venía con pesadas cadenas sociales. Nunca era realmente gratis. Entonces, cuando Pablo le dice a una audiencia romana que el creador del universo ofrece la justificación como un regalo de pura gracia, que es inmerecido y que no se puede pagar con buenas obras, debió haberles estallado la cabeza. Totalmente. Pablo hace una distinción muy cruda ahí. Dice que el salario de un trabajador no es un regalo, es una obligación, es una deuda que tiene el jefe. Pero la salvación es completamente diferente. Y para solidificar que esta no era una idea nueva y radical que él se acababa de inventar, Pablo apela a la historia judía. Usa a Abraham, el mismísimo patriarca y padre de la fe, como su testigo principal. El texto señala algo que debió incomodar a muchos, ¿eh? Abraham fue declarado justo por Dios simplemente por creerle, mucho tiempo antes de que existiera la ley de Moisés y antes de recibir la circuncisión. Claro, si el fundador de la nación fue justificado por fe y no por seguir un código legal que aún ni siquiera existía, entonces el modelo siempre ha sido la fe. Así es. Pablo luego toma este concepto y lo amplía a una escala cósmica, comparando a dos figuras que representan a toda la humanidad. Por un lado, tenemos a Adán. Su desobediencia trajo el pecado y la muerte universal, como una especie de virus que infectó a todos. El paciente cero. Exacto. Y por otro lado está Jesucristo. Su obediencia y sacrificio trajeron una gracia que no solo empata el daño de Adán, sino que lo supera abrumadoramente. El texto usa la idea de que, donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Es como una avalancha de misericordia que arrasa con el problema original. Pero a ver, pongámonos en los zapatos de un crítico de la época, o incluso de hoy en día. Si yo soy un romano escuchando esta carta y me dices que la justificación es completamente gratis, que no puedo hacer nada para ganarla, y que además, donde más pecado hay, más abunda la gracia de Dios... Ya sé para dónde vas. ¿No suena eso como la excusa perfecta? O sea, es la invitación directa para seguir haciendo lo malo. Alguien diría, excelente noticia, voy a pecar todo lo que quiera para que Dios pueda lucirse mostrando muchísima gracia conmigo. Pues fíjate que Pablo sabía perfectamente que usaría ese argumento en su contra, y le dedica una sección extensa a refutar esa falacia lógica. Su respuesta se basa en explicar el mecanismo de cómo funciona realmente la fe. Para Pablo, aceptar este regalo no es simplemente recibir un boleto de inmunidad diplomática para evitar el castigo. No es una tarjeta para salir de la cárcel gratis. Exacto, no es eso. Es experimentar una unión vital, una fusión de identidad con Cristo. Pero, ¿cómo funciona exactamente esa unión de identidad? Porque, suena un poco místico, ¿no? Pablo utiliza la metáfora del bautismo para explicarlo. Argumenta que, al unirse a Cristo en la fe, la vieja identidad de la persona, o sea, su naturaleza esclavizada al egoísmo, muere. Y así como Cristo resucitó, el creyente es levantado a una nueva vida con un propósito completamente distinto. O sea, ¿hay un cambio de raíz? Sí, entonces, intentar usar la gracia como permiso para seguir pecando es lógicamente absurdo para Pablo. Es como si una persona que acaba de ser liberada de la prisión decidiera seguir viviendo dentro de su celda y usando el uniforme de recluso por puro gusto. La gracia no te deja en el estado en que te encontró. Si realmente la entiendes, te transforma desde adentro. Tiene muchísimo sentido. Una vez que cambia tu identidad fundamental, pues tus apetitos y tu dirección también deberían cambiar. Ahora bien, esto nos lleva a un territorio aún más denso. Entender que esta salvación es un regalo seguro levanta preguntas abrumadoras sobre el control de Dios sobre la historia. Sí. Temas muy profundos. Nuestras fuentes apuntan a un clímax emocional en la carta donde Pablo aborda la garantía de esta salvación. Él declara con un tono casi triunfal que nada, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes terrenales puede separar a los creyentes del inmensurable amor de Dios. Y es una promesa inquebrantable que busca dar una seguridad psicológica profunda a una comunidad que pronto iba a enfrentar persecuciones brutales, Pero esa misma promesa de que Dios nunca falla ni abandona a los suyos generaba una de las mayores crisis teológicas de Pablo. Claro, el problema de Israel. Si el Dios del universo es tan fiel a sus promesas, ¿qué pasó con el pueblo elegido? O sea, ¿por qué la gran mayoría de la nación judía estaba rechazando este mensaje sobre Jesucristo?
Uno podría pensar, si Dios no pudo salvar a su propio pueblo, ¿cómo pueden los romanos confiar en que los salvará a ellos? Es una tensión monumental, y Pablo no la esquiva para nada. En un bloque crucial de la carta, él aborda conceptos pesados como la soberanía de Dios y la predestinación. Y aquí necesitamos aclarar que, para Pablo, la predestinación no era una especie de destino ciego y fatalista donde los humanos son marionetas sin voluntad. ¿Cómo lo enmarca él entonces? Porque a simple vista, la idea de que Dios endurece o elige a unos sobre otros suena bastante arbitraria, ¿no? Pablo lo enmarca como el derecho soberano del Creador de orquestar la gran historia de la humanidad para cumplir un propósito mucho más elevado. Él argumenta que el rechazo temporal de Israel hacia el mensaje no fue un accidente ni un fracaso divino. Al contrario, fue una estrategia deliberada. Ajá. La resistencia de la mayoría de los judíos fue el mecanismo exacto que permitió que el mensaje del Evangelio saliera de las fronteras de Judea y se expandiera hacia el mundo gentil, hacia lugares como Roma. ¡Qué interesante! Y para que los lectores entiendan esta estrategia de la soberanía divina, Pablo utiliza una metáfora visual bellísima, probablemente una de las más famosas del mundo antiguo, que es la metáfora del olivo. Pensemos en un agricultor experto que tiene un árbol de olivo antiguo, de raíces muy profundas, que representa a Israel. De repente, este agricultor decide podar el árbol, cortando temporalmente algunas de las ramas naturales originales que no estaban dando el fruto esperado. Y el propósito de esa poda no es destruir el árbol por ira, claro. El agricultor hace algo que parece botánicamente antinatural. Toma ramas de un olivo silvestre que crecería en el bosque sin cuidados, representando a los gentiles, y las injerta directamente en el tronco milenario. Estas nuevas ramas comienzan a nutrirse de la rica savia de las raíces originales. Es una imagen súper poderosa de inclusión. La misericordia divina utiliza la caída de unos para abrir la puerta a otros que estaban afuera. Pero Pablo no se queda ahí, ¿eh? Lanza una advertencia muy severa a esas ramas silvestres romanas. Les dice básicamente: oigan, no se vuelvan arrogantes ni miren con desprecio a las ramas naturales que fueron cortadas, porque ustedes solo están ahí por gracia, no por su propia savia. Exacto, es un golpe directo al complejo de superioridad de los gentiles en Roma. Según la carta, este plan misterioso tiene un objetivo final de reconciliación. Pablo confía en que al ver a los gentiles disfrutar de las bendiciones y la relación con el Dios de Israel, los judíos van a experimentar lo que él llama un celo positivo. Como una envidia de la buena, digamos. Ámbale, algo así. Ese celo los impulsará a regresar para ser injertados de nuevo en su propio árbol. La conclusión de Pablo a todo este complejo entramado de predestinación e historia es que Dios encerró a toda la humanidad en desobediencia, primero a los gentiles y luego a los judíos, con el único y soberano propósito de tener misericordia de absolutamente todos. Es una visión de la historia tan amplia que de verdad da vértigo. Pasamos de la culpa universal en un barco hundiéndose al regalo incomprensible de la justificación, hasta llegar a la orquestación cósmica de las naciones. Pero, y aquí es donde las fuentes hacen un énfasis gigantesco, el documento no se queda flotando en las nubes de la teoría divina. Hacia el final de la carta, estas ideas abstractas chocan de frente con el pavimento caliente de la realidad. Tienen que aplicarse, sí o sí. Exacto. Si todo esto es cierto, ¿cómo espera Pablo que estas ramas naturales y silvestres no se maten entre sí a la hora de cenar juntos? Ese es el gran desafío. La teología tiene que aterrizar en la ética cotidiana. Pablo da un giro brusco en el texto y comienza a rogarles que vivan como sacrificios vivos. En una cultura romana y judía, donde adorar a un dios significaba matar a un animal en un altar de piedra, Pablo redefine el culto por completo. Les dice que la verdadera adoración es entregar su voluntad diaria al servicio de los demás, no conformándose a la hostilidad de su época, sino renovando su forma de pensar. E inmediatamente después, el texto se mete en un terreno sumamente espinoso, que es la sumisión a las autoridades civiles. Les exige ser ciudadanos ejemplares, respetar el orden público e incluso pagar sus impuestos. Y recordemos que el destinatario de esos impuestos era el emperador Nerón. Uno de los gobernantes más inestables y peligrosos de la historia. Sin duda. Pero Pablo resume todo este deber cívico bajo un solo mandato superior que rige la ética de esta nueva comunidad, que es el amor al prójimo.
Argumenta que quien ama de verdad no hace daño, y por lo tanto ya cumplió todo lo que la ley exige. Pero el verdadero manual de supervivencia comunitaria aparece cuando Pablo aborda las diferencias en temas no esenciales. Porque, a ver, seamos realistas, los conflictos que estaban destruyendo a esta iglesia no eran sobre alta teología cósmica, eran sobre comida y calendarios. Claro, el choque cultural que mencionamos al principio. Los judíos observaban días sagrados y solo comían carne preparada bajo reglas estrictas para evitar la contaminación con ídolos paganos. Los gentiles, por su parte, compraban carne en cualquier mercado romano y trataban todos los días por igual. Y la respuesta de Pablo a esta fricción cotidiana es brillante por su pragmatismo. No actúa como un juez decidiendo quién tiene la razón técnica. No dice, los que no comen cerdo son mejores, ni los que comen de todo están más iluminados. No toma partido. En absoluto. En cambio, establece el principio de la libertad de conciencia, pero subordinada estrictamente al amor. Prohíbe de forma tajante que unos juzguen la espiritualidad de los otros o que los traten con desprecio por estas preferencias secundarias. En lugar de eso, les pide a los que él llama los fuertes en la fe. O sea, aquellos cuyas conciencias les permitían más libertades, que soporten y sean pacientes con las flaquezas de los débiles. Que no busquen su propia comodidad y placer por encima de la unidad. Y esto, para mí, sugiere una redefinición completa de lo que significa el poder. Si lo pensamos bien, en la cultura de Roma, el fuerte aplastaba al débil, y la libertad se entendía como la capacidad de imponer tus derechos y deseos sobre los demás. Es un cambio de paradigma brutal, porque el argumento de Pablo subvierte ese orden por completo. Según este texto, la mayor demostración de madurez y de libertad verdadera no es exigir a gritos que se respeten tus derechos frente a los demás. La verdadera libertad a la luz del Evangelio es tener la soberanía interna para decidir renunciar a esas preferencias, o sea, ceder tus derechos por amor puro, simplemente para no ser piedra de tropiezo para la conciencia del compañero que se sienta a tu lado. Es usar tu poder para servir, siguiendo el ejemplo del Cristo que describió capítulos antes. Todo esto desemboca en la despedida final de la carta, que, a primera vista parece solo una lista aburrida de saludos, pero nuestras fuentes nos advierten que no la ignoremos. Tiene muchísima información esa lista. Demasiada. Menciona a decenas de personas específicas por nombre, hombres, mujeres que lideran en la iglesia, esclavos, ciudadanos romanos de la alta sociedad, judíos y griegos. Es una fotografía viva de esa diversidad que Pablo estaba intentando desesperadamente mantener unida. E incluso escuchamos la voz del hombre que soportó el dictado todo este tiempo, cuando rompe la cuarta pared y escribe yo, Tercio, que escribí esta carta, lo saludo. Esa lista final es la prueba de que el mensaje no se trataba de individuos aislados teniendo experiencias espirituales privadas. Era la construcción de una nueva red comunitaria, un nuevo tipo de familia humana basada en el cuidado mutuo. Hemos recorrido un camino inmenso hoy tratando de abarcar este documento histórico y monumental en su totalidad. Vimos cómo Pablo arranca con el crudo diagnóstico de una humanidad hundiéndose junta en el fracaso. Pasamos a la revelación asombrosa de que la justificación no se puede ganar como un salario, sino que es un regalo legal inmerecido. Repasamos los olivos también. Exacto. Exploramos la estrategia misteriosa de Dios usando ramas cortadas e injertadas en el transcurso de la historia. Y finalmente, aterrizamos en este manual hiperpráctico sobre cómo ceder nuestros derechos para construir la paz en medio de diferencias muy profundas. Al sintetizar todo esto, es imposible no ver por qué este antiguo pergamino sigue siendo tan relevante. Aunque los imperios se derrumben y nuestra tecnología nos lleve a Marte, el núcleo del problema humano permanece intacto. Es innegable. Yo estoy seguro de que basta con ver cualquier sociedad actual. Seguimos luchando desesperadamente contra nuestra propia arrogancia, seguimos fracturándonos en amargas divisiones ideológicas entre nosotros y ellos. Totalmente. Y seguimos agotándonos en el intento constante de autojustificarnos frente al mundo, de demostrar que nosotros sí estamos en el lado correcto de la historia y los demás no. La propuesta de Pablo destruye esos complejos de superioridad y nos ofrece un marco alternativo, que no está basado en que todos pensemos exactamente igual, sino en el respeto mutuo forjado por la humildad y el reconocimiento de nuestra propia necesidad de misericordia.
Y yo estoy convencida de que ese marco alternativo es lo que le dio a este texto su poder transformador en el primer siglo y mucho más allá, sin duda. Y para cerrar esta exploración profunda, quiero dejar a quienes nos escuchan con una última imagen para que sigan reflexionando por su cuenta. Durante todo este análisis hemos hablado de la lógica de Pablo, de la gracia y de densos argumentos filosóficos. Pero piensen en esto. ¿Qué pasaría si la mayor evidencia del poder de este mensaje no radicara en la genialidad de las palabras dictadas a Tercio? ¿Qué tal si el argumento definitivo es el hecho histórico e inexplicable de que antiguos enemigos mortales, personas que venían de linajes que se despreciaban mutuamente, o sea, gentiles imperialistas y judíos recién retornados, lograron sentarse a compartir el pan en la misma habitación? ¡Qué imagen tan fuerte! Imaginémonoslos por un segundo. En el corazón mismo del imperio más implacable del mundo antiguo, decidieron leer esta carta y vivir en unidad. Quizás el mayor milagro de ese bote salvavidas en el mar embravecido no fue su diseño teórico, sino el hecho de que logró que quienes peleaban a muerte en la cubierta superior finalmente bajaran las armas y se abrazaran mientras remaban juntos hacia la misma orilla.